Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Y esta conferencia es para cada uno de ustedes, alumnos, invitados, es para ustedes. El lema de esta conferencia es todo sobre el Evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios, de que el Hijo de Dios vino a este mundo a salvar a toda la humanidad. Y vino a salvarte a vos y a mí. Y vos, siendo hijo de Dios, sabiendo ese evangelio, tenés que anunciar. Por eso entendemos que es todo sobre el evangelio. Y es la misma manera para poder alcanzar al mundo entero. Es todo sobre el evangelio. Y que realmente este año o ahora el Señor te esté hablando a través de su palabra. Y que tenga un corazón enseñable y dejar que Dios te hable a través de su palabra y también el que va a estar predicando. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, venimos, Señor, esta noche a su presencia. Queremos pedirle, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor, a través de nuestras necesidades, Señor, espiritual. Te pido que seas tú utilizando, Señor, a este obrero, Señor. Te pido que seas tu Espíritu Santo hablando a través de él para poder nosotros, Señor, seguir creciendo, seguir aprendiendo algo que entendemos que es todo sobre el Evangelio, Padre. Cuando vino tu Hijo Jesucristo, Señor, a este mundo, Él vino, Señor, a anunciar, Señor, ese mensaje, Señor, del arrepentimiento, Padre. Te pido que esta noche podamos dar tu nombre, Señor, lo más alto y poder glorificar tu nombre, Señor. Que podamos alabarte y cantarte con un corazón, Señor, limpio y a ti, Señor. Dejamos todo esto en tu mano, en nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, a ver cómo están los alumnos. Buenas noches. Parece que tuvieron mucho guiso. Te voy a pedir que te puedas poner de pie, saludar a la persona que tienes al lado. Cuidado, que no vas a respirar, no vas a desarreglar. El chaleco que tiene jugando ahora, así que en esta noche comenzamos ya las primeras conferencias de apertura de este año 2026. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Hay un versículo que mencionaba Claudio y decía que el poder de Dios, el Evangelio, no debemos avergonzarnos. Y en Romanos capítulo 1, versículo 16 menciona sobre eso. Y vamos a cantar a Dios, vamos a cantar a ese Dios el cual nos libertó. Nos dio esa libertad con la muerte de su Hijo, su sangre derramada ahí en esa cruz. Hoy nosotros podemos cantar que somos libres. ¿Libres de qué? De la condenación del pecado. Hoy podemos cantar en libertad y decir que Él vive. Vamos a cantar, hay libertad. Acompáñame ahí con tus palmas.
Al sacrificio de su Hijo. Y la palabra de Dios en el mismo libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice que Dios mostró su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el mismo Hijo de Dios dio su vida ahí en esa cruz por vos y por mí. Y hoy nosotros podemos decir que es nuestro Padre. Vamos a cantar ahí, Dios muestra su amor.
la santa ira de Dios fue satisfecha en el Hijo. Ese pecado debía ser pagado, y Él pagó con su vida, con su sangre, con el mayor precio. Tanto vos y yo fuimos pagados, comprados por precio de sangre, la sangre la cual nos limpia de nuestros pecados. Y hoy estás aquí. No sé cuándo fue la vez que el Evangelio llegó a tu vida, pero estás en este lugar. Hoy vos podés decir que sos un hijo de Dios y quizás jamás escuchaste de Jesús. Y es la primera vez que nos estás escuchando. Quizás tenés vida de iglesia, pero es la primera vez que estás entendiendo del amor de Dios. Hoy puede ser esa noche de salvación. No permitas cerrar tu corazón a la voz de Dios. Vamos a cantar la última canción que dice: ¿qué sería de mí? Y cómo estás delante de Dios. Conoces quién eras antes de Cristo. Si el Evangelio llegó a tu vida y transformó tu alma y tu eternidad, conoces también que sos una nueva criatura. Pero el día de hoy, ¿cómo estás delante de Dios? Podrías estar en cualquier otro lugar, pero hoy estás en este lugar. Lejos de Cristo, separados de Él, nada podemos hacer. Y este mundo lo único que nos ofrece es el pecado, y en el pecado está la muerte. Y el único camino que nos queda en cuanto al pecado es en un hospital, en una cárcel, en un cementerio. Pero hoy estás aquí, por su gracia y por su amor. Pedirle al Señor que hable en esta noche a tu vida. Amado Dios, cuántas gracias, Señor, te damos porque tenemos, Señor, el privilegio, la oportunidad, Señor, de poder decir Abba Padre, poder, Señor, proclamar que somos hijos tuyos y que el pecado ya no tiene, Señor,
puede tener condenación para con nuestras vidas, porque un día reconocimos que tú eres el Salvador de nuestras almas. Mi Dios, te pido por cada uno de nosotros que tu palabra, Señor, la que un día, Señor, llegó a través del Evangelio en nuestras vidas, cambió no simplemente nuestra vida aquí en la tierra, sino nuestra eternidad, sea la misma, que con ese poder, con ese denuedo, habla en esta noche. Queremos tener un corazón sensible a todos. Te dejamos el resto de la gloria en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. Muy bien, buenas noches. Están apagados. Buenas noches. Ahora sí, qué linda que podemos empezar la conferencia de apertura de los alumnos del Instituto Bíblico ESEF. Fuerte el aplauso de nuevo. Parece que están un poco apagados con la lluvia. Estamos muy contentos de poder estar acá, como hemos escuchado en varios momentos, de poder celebrar esta conferencia de apertura. Y qué hermoso poder ver a cada uno de los alumnos de distintos lugares estar en esta noche aquí para poder escuchar la palabra de Dios. Y esta conferencia de apertura, como escuchamos al comienzo, se llama, o le hemos colocado como título, que es todo sobre el Evangelio. ¿Sabes que nuestra vida debe girar en torno al Evangelio? El apóstol Pablo dice más de una ocasión que debemos andar dignos del Evangelio, debemos andar conforme a como el Señor nos ha llamado para predicar la palabra de Dios y compartir el mensaje de salvación. Y es todo sobre el Evangelio, porque nuestra vida gira en torno al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos agradecidos a Dios que podemos estar comenzando un nuevo año lectivo aquí en el Instituto Bíblico, y qué mejor para poder invitar y compartir sobre este tema que nuestro amigo, hermano, iba a decir algo, pero mejor decir nuestro amigo y hermano querido Marcos Arévalos, quien viene de Córdoba. Vamos a dar un fuerte aplauso. Él va a venir hacia aquí adelante, va a compartir la palabra de Dios y oramos para que el Señor le use grandemente en la exposición de la palabra. Estamos muy agradecidos a Dios por su vida, por su ministerio y por permitirnos también disfrutar del ministerio de la palabra de Dios. Marcos, o nuestro hermano Marcos, Marco, le vamos a decir, él este año va a empezar a enseñar aquí en el Instituto Bíblico. Los alumnos de primer año van a tener el privilegio de poder tener también allí la instrucción de la palabra de Dios. Así que también le damos un fuerte aplauso al nuevo profesor del Instituto Bíblico, que va a estar también compartiendo en el mes que viene, porque ya empezamos en abril, la palabra de Dios. Así que vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios y luego vamos a dejar a nuestro hermano la libertad allí, que el Señor coloque palabras en su boca. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en esta noche para poder escuchar tu palabra, Señor. Es todo sobre el Evangelio. Te agradecemos porque nos permite, Señor, abrir tu palabra con libertad, poder proclamar el Evangelio de Jesucristo con libertad. Y, Señor, oramos para que encienda nuestros corazones, Dios, que al terminar toda esta conferencia podamos decir, como esos dos discípulos que iban camino de Maús, ardía nuestros corazones cuando le oíamos, Señor, y queremos oír tu palabra. Háblanos en esta noche. Te agradecemos y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo que pronto viene. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Lucio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saben que en un momento de la historia en la Biblia, el Señor puso los pies sobre el monte Sinaí y el monte tembló, cuanto más uno. Así que acá temblando por la tremenda responsabilidad que tengo de poder enseñar la palabra. Así que gracias a Dios por este tiempo. Les traigo los saludos de la iglesia allí en Barrio Patricios, donde nos congregamos, y la iglesia de Canal de Vida, donde se congrega Josécito. Los saludos de mi familia también. Y bueno, como te decía, es un privilegio, es un tema apasionante,
tal vez ya estamos en la primera placa. Ustedes saben, no vamos a abordar esto, pero es interesante cómo terminan los evangelios. Los evangelios terminan allí con la gran comisión y el libro de hecho, ahí comienza también con la gran comisión. Mira, anda pasándome las plaquitas, déjame la placa número 3, ahí del Evangelio de Juan. Yo no tengo aquí el retorno, lo tengo aquí, un segundo. Eso sucede también cuando uno va dependiendo de estas cosas. Los que van a estudiar homilética lo van a saber, y en tu iglesia ya estás en tu casa y manejas todo esto. Así que bueno, pero es un tema. Mira, Juan capítulo 20, versículo 19, dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús, el Cristo de gloria, el Cristo resucitado. Puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Ahí está el concepto: como me envió el Padre, así también yo os envío. Lo que Cristo está diciendo ahí, justamente encomendando esto que tiene que ver con la gran comisión, con la autoridad que el Padre me envió a mí, con esa misma autoridad, yo ahora envío a ustedes. Y el propósito del Padre para con el Hijo fue el propósito de la redención del ser humano, de todo aquel que cree en Él, que pone la fe en la obra suficiente de Cristo y viene a la cruz ahí arrepentido de los pecados. La Biblia dice que la sangre te limpia de todo pecado. El propósito de redención de Dios para con el Hijo. El Hijo vino a hacer la obra. Este Padre que ama, este Hijo que redime y este Espíritu Santo que vivifica, ¿verdad? Por tanto, como el Padre me envió, dice Cristo, con la misma autoridad yo los envío. Y el propósito justamente de la gran comisión tiene que ver con el propósito de redención. Si bien yo no redimo nada y es Cristo quien hace la obra, pero Dios lo decidió de esa manera desde la eternidad. Somos testigos de Cristo y proclamamos claramente un mensaje definido por el cielo que salva. En los evangelios vas a ver, allí en Mateo 16, en un momento, no está en pantalla, Cristo hablando con Pedro, y allí tienes a un judío hablando con otro judío. De repente Cristo, como judío, le va a decir a Pedro: Pedro, sobre esta peña, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así Cristo toma un concepto que no tiene que ver con el judaísmo, con la cultura de ellos, y trae un concepto totalmente ajeno de otra cultura, que es romano. Y Pedro, escuchándole a Cristo decir: sobre esta peña edificaré mi iglesia, entiende perfectamente lo que Cristo está transmitiendo a él. La iglesia en la antigua Roma era un grupo selecto de gente llamada afuera. Roma en aquel momento era el imperio del momento, y su fuerza no se caracterizaba solamente por su poder bélico. Ellos iban con el ejército, tomaban las aldeas, las ciudades, las naciones. Una vez que las tomaban por la fuerza, allí venía la tarea de la iglesia. Este grupo selecto, llamado afuera de la sociedad, que iban a esos lugares, se instalaban allí y comenzaban la labor ahora de conquistar la mente, de conquistar el corazón, haciéndole desear a esa ciudad, a esa comunidad, ser ciudadana romana. Y ellos trabajaban de esta manera, impartiendo los principios y valores de Roma. Entonces, cuando Cristo le dice, para que puedas entender y entrar en contexto, le está diciendo a Pedro: sobre esta peña voy a edificar mi iglesia, lo que él está diciendo y lo que Pedro está entendiendo perfectamente es que yo voy a llamar un grupo selecto afuera. Esa es la idea de la palabra eclesia. Llamados fuera. Nosotros somos esos llamados fuera de la tierra, porque no son del mundo como tampoco lo soy yo, le dice Cristo el Padre en Juan 17.
Y tenemos la responsabilidad de ir a cada pueblo, a cada nación, a cada aldea, a cada lengua, poder hablarle de los principios y valores del cielo, haciéndoles desear ser ciudadanos celestiales. Y esto comienza a través del Evangelio. Evangelismo y discipulado, plantación de iglesias y todo lo que viene. Ese es el propósito de la iglesia. Eso es ser iglesia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados para anunciar, ahí está el concepto, las virtudes, principios, valores de aquel que nos llamó de las tinieblas a su ¿qué? A su luz admirable. Es el propósito de la iglesia, es todo sobre el Evangelio. Es todo sobre el Evangelio. No hay nada más importante en la vida ministerial que predicar el Evangelio. Todo lo hago para predicar el Evangelio. El objetivo del Instituto Bíblico es prepararte para que tu vida salga e impacte las naciones con el Evangelio de Cristo, alcanzando y discipulando, formando a otros. Ahora, dame la siguiente plaquita, por favor, y ahí vas a ver que dice qué es el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Cuando hablamos de Evangelio, estamos delante de una palabra que no es castellana, es una palabra allí griega, que es una palabra compuesta que simplemente significa buenas noticias, ¿sí? Buenas noticias. Entonces, cuando yo predico el Evangelio, predicamos el Evangelio, estamos hablando del Evangelio de Cristo, estamos hablando de buenas noticias. Es interesante porque la palabra era utilizada para anunciar el nacimiento de un emperador. De alguna manera, cuando yo predico el Evangelio, estoy hablando de la encarnación de Cristo, de Manuel, Dios tomando piel, tomando tendón, tomando sangre, viniendo a la tierra, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, pleno ahí, repleto, desbordante de gracia y de verdad, tremendo. Entonces, cuando yo hablo del Evangelio, de alguna manera, el Evangelio me habla de esto, el nacimiento de un rey, el rey de reyes viniendo a la tierra con un propósito. Pero tiene que ver ahí el concepto en el griego clásico con una buena noticia lograda en el campo de batalla. Cuando la batalla era ganada, ahí la sociedad, la comunidad esperaba a aquel que venía corriendo y traía las buenas nuevas de la batalla. Y ahí daba la información, perdimos la batalla o ganamos la batalla. En este caso, aplicado al Evangelio de Cristo, el Evangelio son las buenas nuevas. De aquel que tenía la batalla que nadie se animaba, que nadie podía. Porque no eran imperios de la tierra, eran imperios invisibles, que todavía de hecho existen, pero que perdieron la autoridad y el poder, porque le ganó el imperio de la muerte, el imperio del pecado y el imperio del diablo. Y Dios, ahí, Cristo, obediente al Padre, fue al Calvario y solo en la cruz nos derrotó. Avergonzándolos, dice la Biblia, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Un despojo total y definitivo. Entonces, cuando yo hablo del Evangelio, estoy hablando de alguna manera de la encarnación, de la entrega de Cristo, de la embestida de Cristo, invistiendo la muerte, invistiendo el pecado al diablo mismo, del empoderamiento de Cristo, que ascendió y está sentado a la diestra del trono de Dios. Y Dios dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, el Señor. Mira, cuando hablamos del Evangelio, ahí el título propiamente te va dando un indicio, porque hay un artículo determinante, dice el Evangelio, no hablamos de un Evangelio, de algunos Evangelios, el Evangelio, esto me habla de que estoy hablando de uno, es cuando estudies ahí el libro de Juan en el instituto, vas a ver los yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y vas a ir viendo, yo soy la luz del mundo. Entonces, yo no soy una de las verdades, dice Cristo. Yo no soy una de las resurrecciones. Es Cristo. Entonces, hablamos de un evangelio. De acuerdo a la palabra de Dios, del evangelio de Cristo. Ahora, con esto en mente,
es un breve resumen, yo no quiero ponerme muy técnico, sé que también están un poco cansados, pero a mí me obliga a hacer esto por mi responsabilidad en este momento. Mira, pasamos a la siguiente placa, vas a ver ahí en pantalla, posicionemos el Evangelio. Es importante esto, que podamos posicionar el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la palabra de Dios, vas a ver, hay diferentes tipos de evangelios. Pero más puntualmente, en el Nuevo Testamento vas a ver tres tipos de evangelio que tienen que ver con el evangelio del reino, que tienen que ver con el evangelio de la gracia y que tienen que ver con el evangelio eterno. Cuando yo me ubico delante de la escritura es necesario que la pueda abordar con una hermenéutica correcta. Generalmente utilizamos un método dispensacional. La Biblia no es un método porque la Biblia está muy marcada. Algunos lo dividen en 4, en 8, otros en 7. Yo me inclino por 7 porque es muy marcado y muy claro el panorama bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vas a ver que no me voy a meter en materia de Lucio, pero la Biblia empieza hablando de un tiempo, son periodos de tiempo donde Dios establece pactos con el hombre y el hombre tiene una responsabilidad, pero el hombre va fracasando y Dios interviene en su gracia y le da una nueva oportunidad. Y así comienza todo con la inocencia, el tiempo en que el hombre no conocía lo bueno y lo malo, sigue con el tiempo de la conciencia, sigue con el tiempo del gobierno humano, sigue con el tiempo de la promesa, sigue con el tiempo de la ley, sigue con el tiempo exacto de la gracia, que es este tiempo, y sigue con el milenio, y ya termina absolutamente todas las oportunidades de Dios que Dios le da al hombre. Pero mira, focalizando, anclando en este tiempo, que es la dispensación de la gracia, el hombre tiene una responsabilidad. Vos tenés una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad que tiene que ver justamente con la fidelidad a Cristo, que tiene que ver con creer en Cristo, y Dios le va dando oportunidad al hombre, pero bueno, ahí tenemos el fracaso del hombre, que el hombre no cree en Cristo, que la iglesia ahí de alguna manera cae en la apostasía. Vos vas estudiando la Biblia y vas viendo ahí en las cartas al Apocalipsis, la iglesia que caracteriza a la iglesia de este tiempo, indudablemente, es la iglesia de la Odisea. La iglesia que dice no tengo necesidad de nada, la iglesia que tiene a Cristo fuera, la iglesia que ya es como la de ahí los Efesios, esta iglesia que empezó amando pero que ahora ha perdido el primer amor, y vemos un cristianismo que tal vez practica todo lo distinto a lo que la Biblia dice. Ya no predica de Cristo. Hoy el Evangelio está limitado a un programa, tal vez a una posibilidad, y el Evangelio no es un programa, es todo sobre el Evangelio. Es todo sobre el Evangelio. Y esta iglesia que fracasa, esta gente tardía que no cree en Cristo, viene como juicio un tiempo de tribulación, previo al rapto de la iglesia. El Señor lleva a los que son suyos, ¿verdad? Y en este tiempo de tribulación, aparecen en escena allí 144.000 personas que están preparadas por Dios para predicar el Evangelio del reino, que no es el Evangelio que predicamos nosotros, pero la salvación sigue siendo por gracia y por fe. Los dos testigos, pero también hay un ángel que desde el cielo va a reforzar el poder anunciando a las naciones, que es el Evangelio eterno. Lo vas a ver en la Biblia, esto en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Entonces, cuando vos veas este ángel que va reforzando la tarea de los 144.000, tiene que ver con el Evangelio eterno de Dios, predicado del cielo. Es un refuerzo a aquellos que están dando la vida por Cristo, a aquellos que están muriendo por Cristo, anunciando que Cristo viene, anunciando que los 7 años terminan y ahí empieza el milenio, el Evangelio eterno. Una cosa, el Evangelio del reino, como te dije, no entramos en tema, pero cuando Jesús manda a los 70 o cuando Juan el Bautista, para que lo puedas tener un poco más fresco, predicaba: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el Evangelio del reino. Acuérdate que cuando estudies Mateo lo vas a ver. El reino ofrecido, el reino rechazado y el reino pospuesto. Vas a ver cómo en Mateo empieza con el Evangelio del reino, llegas a Mateo 12 y cambia absolutamente el Evangelio. Dios deja de llamar a una nación y empieza a llamar personas. Cambia el mensaje: venid a mí, dice Cristo, los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya el Evangelio no es un mensaje nacional, Evangelio del reino. Ahora es un mensaje personal. Entonces,
tenés el reino pospuesto que se va a cumplir con el reino milenial luego de la tribulación. Entonces nosotros no predicamos evangelio de reino, no predicamos evangelio eterno, que tiene que ver con eso, el evangelio eterno, pero te lo pongo para que puedas, si en algún momento lees, no entres en confusión, tenés tus profesores. Tenés a Manolo Gómez. Den gracias a Dios por Manolo Gómez. Les digo de verdad, den gracias a Dios por Manolo Gómez. Tenés Evangelio de la Gracia, es el mensaje para este tiempo. Mira, un texto allí, acompáñame, no está en pantalla, no me sigas, Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 24. Allí está hablando el apóstol Pablo. Y él dice, pero de ninguna cosa, Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hay el propósito para dar testimonio del Evangelio, de las buenas nuevas, de que alguien ganó en el campo de batalla, de que alguien venció el imperio de la muerte, el pecado y el diablo. Eso es tremendo, hermano. De la gracia de Dios. Mira, el Evangelio de la Gracia se manifiesta en la cruz, se activa en Pentecostés, pero se va revelando justamente en toda su magnitud a través de las epístolas paulinas. Acá entramos en un terreno de bibliología. Yo voy por arribita, pero vas a estudiar esto que es el concepto de revelación progresiva. La Biblia, Dios va revelando temas de una manera progresiva. Por eso tenés que ir estudiando la Biblia. Este es el lugar indicado y vas a ver la inerrancia de la Biblia. Vas a ver la infalibilidad de la palabra de Dios. Esto es tremendo, esto es hermoso. Porque el Evangelio arranca allí por Génesis capítulo 3. Versículo, a mí me da ganas de llorar. Es un tema que a mí me puede. Me está costando mucho exponerlo. Porque ni sabía cómo encararlo. Son buenas las emociones cuando acompañan, pero no cuando dominan. Y ahora me están dominando. Respiramos y seguimos. Entonces, con esto en mente, vamos a la siguiente plaquita, que tiene que ver con profundizar el Evangelio. Profundicemos el Evangelio. Entonces, el Evangelio, como te dije, es un mensaje claramente definido. Si queremos identificar el mensaje, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ir a los sermones, a las prédicas, ahí apostólicas, ahí vamos a identificar el mensaje. Puntualmente quiero que me acompañes a 1 Corintios, porque vamos a ir viendo hoy, mañana, voy a tratar de no pasarme mucho de tiempo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Allí está Pablo hablando, ¿verdad? Y él dice, además os declaro, hermanos, le está hablando a cristianos, el evangelio que os he predicado. Recordad siempre que la Biblia habla a judíos, a gentiles e iglesia. En este caso está hablando de iglesia, cristianos, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. No enseña que la salvación se pierda por falta de esfuerzo, acá en la Biblia, sino establece la evidencia de una fe genuina. La perseverancia es la prueba externa de que la transformación interna fue real. Esa es la idea. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjate qué interesante lo que Pablo está diciendo. Él está hablando del Evangelio. Y él aquí les va a decir, este mensaje que recibí. Si vas a Gálatas capítulo 1, versículo 11, él dice esto allí. Mas os hago saber, hermanos, nuevamente a cristianos les habla, que estaban sufriendo ahí todo un conflicto con judaizantes, que estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo, que el Evangelio enunciado por mí, no el Evangelio enunciado por ellos, no es a un hombre. Él está diciendo, yo no lo aprendí ni de Pedro,
Jacob, ni de Juan, ni de ningún apóstol. Yo lo aprendí ahí, dice, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces el evangelio que Pablo habla aquí fue revelado directamente por Cristo, ¿verdad? Recordemos que él es un apóstol. Uno de los requisitos para ser apóstol era estar con Cristo. Bueno, Pablo estuvo con Cristo cara a cara, lo vio, se convirtió, pasó tiempo con Cristo. No tenemos los detalles, pero indudablemente ahí pasó bajo un discipulado por medio de Cristo, tremendo. Y dice Pablo ahí en Corintios 3, 15:3, que Cristo murió. Ahí él define el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Acá yo no estoy leyendo un libro, estoy leyendo Biblia, está hablando Pablo. El evangelio que recibió de Cristo. Por tanto, tenemos la autoridad, el sello apostólico, y como si fuera poco, tenemos ahí el sello divino, el sello de Cristo. Cristo es el evangelio. Y que fue sepultado y que resucita el tercer día, conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12 y continúa allí hablando justamente el apóstol. Versículo 11, fíjate conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, hablando de los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Ahora, esto es doctrina fundamental. La Biblia dice, Pablo dice, así sea yo el que predico, sean ellos, ahí los apóstoles en Jerusalén, de esta manera se predica. No hay otra manera. No hay otro evangelio. Así predicamos. Un absoluto de la Biblia. Es interesante ahí porque tiene que ver con un heraldo, tiene que ver con aquel que proclama un mensaje que no es suyo, que tiene que ver con el mensaje del rey. Lo que está diciendo Pablo, yo soy el que predico, ellos allí en Jerusalén somos los que predicamos el mensaje del rey, el mensaje de Cristo, no es nuestro el mensaje. Mira, sigamos un poco adelante. Viendo esto, dame la siguiente, Pablito. Vas a ver ahí, practiquemos el Evangelio. Y esto es interesante. ¿Por qué puse practiquemos el Evangelio y no proclamemos el Evangelio? Hoy, chicos, más que nada para ustedes. Vivimos un tiempo donde hay excelentes comunicadores. Cualquiera comunica la palabra de Dios. Cualquiera lo hace. Y de hecho lo va a hacer mucho mejor que vos y que yo. De hecho, pasa. Basta con entrar a TikTok, a Instagram y vas a ver excelentes comunicadores. Cualquiera comunica la palabra de Dios, pero no cualquiera justamente la transmite, no cualquiera justamente la practica, porque el practicar el evangelio tiene que ver con comunicar, pero también con respaldar con la vida. Aunque tu vida no salva a nadie, el testimonio no salva a nadie, pero tenés que respaldar con la vida en la que predicas. Es lo que dice Pablo ahí cuando habla con los filipenses. Y les habla de que él hizo apología, defensa del evangelio, pero también fue demostrando con la vida lo que predicaba. Y hoy estamos viendo, y te lo digo con una mano en el corazón, para que nunca te leves. Estás estudiando la Biblia y corres riesgo también de despegarte del piso. No te despegues del piso. Te lo ruego. Pies en la tierra, corazón en la cruz y ojos en el cielo. Nunca te la creas, porque Dios no busca piolos. Dios busca siervos. Y la teología de alguna manera no deja de ser filosofía, como un ser humano tan pequeño como vos o como yo puede estudiar a Dios. No hay forma. Por eso necesitas un corazón correcto para abordar las doctrinas de la Biblia. Porque podés caer en lo que la mayoría hoy está cayendo. Son como estas flores, son flores muertas. No tienen olor. No crecen, no se marchitan, ministerios secos, como el sacerdocio de Elí. Tenía toda la información Elí. 1 Samuel capítulo 3, después estudiarlo. Sabía cómo se oficiaba en el templo, sabía cómo era la ropa sacerdotal, tenía toda la información. Pero era un ministerio seco, no había revelación, dice la palabra con frecuencia. ¿Sabes por qué?
porque no era un ministerio con transformación, con poder de Dios. ¿Y sabe por qué no había transformación? Por más que había información acá, porque no había revelación. ¿Y sabes por qué no había revelación? Porque no había relación. ¿Querés ser un maestro de la palabra? ¿Querés ser una maestra de la palabra? Intimidad con Cristo, frescura. Si no tenés frescura, si no tenés relación con Cristo, todo el caudal de conocimiento que te puedan transmitir acá y que puedas poner ahí en tu cerebro no sirve de nada. Es como címbalo que retiene y metal que resuena. Tu ministerio no tiene impacto. Porque no soy llamado a ser un comunicador. Soy un llamado a ser un movilizador como Esdras. Propuso en su corazón conocer, cumplir y luego comunicar. Era un movilizador, enseñaba la Biblia, pero respaldaba con la Biblia lo que decía. Esdras capítulo 7, versículo 10. Conocer, cumplir, comunicar. Esdras sabía que Dios no buscaba teólogos. Esdras sabía que la nación necesitaba, para esa reconstrucción espiritual. ¿Sabes por qué está Esdras antes de Nehemías? Porque antes de reconstruir lo material, primero hay que reconstruir lo espiritual. Y Dios manda primero a Esdras. ¿Recordás que estaban en el cautiverio babilónico? Lo vimos en el campamento un poco. Inquebrantables, hablamos de David. Y allí empieza la reconstrucción espiritual por parte de Esdras. Y Esdras entendía muy bien que el pueblo necesitaba ser movilizado, necesitaba ser impactado. Y era con Biblia, pero era también ahí con respaldo, mostrándole a la gente que lo que dice la Biblia tiene poder. Y eso es un testigo. ¿Por qué Dios no escogió a los ángeles para que prediquen el Evangelio? Porque no pueden ser testigos. Porque ellos no experimentaron la redención, el perdón de pecado, la vida transformada, pero vos y yo sí. Por tanto, salimos por el mundo a repartir el antídoto, que es la sangre del Cordero. Cuando predicamos el Evangelio, repartimos el antídoto ahí, que es la vacuna contra el pecado, ¿verdad? Ahora, acompáñame a Hechos capítulo 1. ¿Cómo estamos de tiempo? Decime justo el tiempo. No está controlado. Tengo temor de irme para saber hasta dónde llego. Los chicos todavía no se me duerme ninguno, pero también con los gritos que le estoy pegando. Perdón los invitados, pero si yo no les grito, se me duermen. He estado trabajando todo el día. Así que es una estrategia. Ustedes están pensando, ¿por qué nos sentamos tan adelante? Yo no aprendí predicando en una iglesia. ¿Sabe qué? Lo voy a decir con cariño. Yo aprendí predicando con los locos, eso, como el loco de Lucio, que nos ponían a predicar en trenes. No es mi vida hoy. Nos ponían a predicar en colectivos. Ese fue el púlpito, esa fue la escuela. Y tal vez eso nunca salió del corazón. Y para mí esto es un colectivo. Para mí esto es un tren. Para mí esto es una plaza. Entonces, gloria a Dios por aquellos que han marcado la vida, que han creído. Yo sabía, es un tema difícil este. Perdónenme. Hechos capítulo 1. Para colmo, de acá me voy a una conferencia con la misma temática, así que no, me voy a tener que poner suero. ¿Sí? Me voy a decir, ahí está el vasito de agua. Lo que pasa es que estas cosas, si no te conmueven, si el Evangelio no te mueve, el Evangelio no solamente es para el perdido, ¿no? Para la iglesia. Hoy hablaba con alguien acerca del don de evangelismo. El evangelista no solamente alcanza el perdido, sino que tiene la responsabilidad de ir quemando, de ir prendiendo fuego a aquellos que son parte de la iglesia, porque edifica la iglesia, alcanzando personas, pero también ahí motivando al cuerpo de Cristo que también predique, que viva por ahí el don de evangelista. Esto algún día lo vamos a ver. Mira, Hechos capítulo 1.
Bueno, Hechos capítulo 1, tenés ahí la continuación, podríamos decir, del Evangelio de Lucas. Cuando llegas acá, versículo 8, fíjate conmigo. Ahí creo que está la placa. Siguiente, está, bien, perfecto. Es la gran comisión, ¿verdad? Y Cristo les dice ahí a los discípulos, el Cristo de gloria, resucitado, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta, inclusive hasta lo último de la tierra. En el versículo 4 vas a ver que Cristo les dice, o dice la Biblia allí, no Cristo les dice, y estando juntos, así, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Tengo pintado el texto y no veía el color de la escritura. Recuerden allí Juan 16, ¿no? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver porque no le ve ni le conoce, pero está con vosotros. Cristo es el Espíritu, Cristo es Dios, Dios es el Espíritu. ¿Ustedes entienden esto? Y estará en vosotros, es la promesa del Paracleto, la venida del Espíritu Santo, ahí el corazón del cristiano. Era necesario esperar que se cumpla la promesa. Aquí Cristo encarga la gran comisión. Los discípulos están ahí en Jerusalén predicando. El libro, el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, es el mapa. Grábate esto. Es el mapa del libro de Hechos. Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Es el mapa. Entonces tenés ahí Hechos capítulo 2. De repente tenés ahí el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se cumple la promesa y viene a los que creen en Cristo y ocurre allí una situación. Tú lo recuerdas, los que no creían se burlaban de los que habían creído porque veían ahí señales que eran una promesa que antiguamente estaba prometido por Dios que así iba a pasar, que tenía que ver con respecto a idiomas. Gente de diferentes idiomas de repente hablaban entre sí, se entendían, pero los que no creían no lo experimentaban y acusaban de gente borracha a los que creían en Cristo. Versículo 22, 2:22. Entonces Pedro allí va a predicar, varones israelitas. Está delante de un pueblo judío, ¿verdad? Oíste esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Recuerda que los judíos que reclamaban señales, a este entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuo y crucificándole a Cristo, le mató. Hay un soldado romano, un judío. Esto es tremendo. Es el plan eterno de Dios. Es el plan eterno de Dios. Versículo 24, el cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y va predicando ahí Pedro el Evangelio. Pero fíjate cuando llegas al versículo 37. Entonces la Biblia dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces, mira, de repente Pedro está predicando, allí el público está escuchando y llegas al texto 37 y dice al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? Indudablemente el Evangelio. Entonces, ni bien estaban escuchando el Evangelio, dice la Biblia, se compungieron de corazón. La idea ahí en el griego tiene que ver con que fueron heridos en lo vivo. El Evangelio te hiere en lo vivo, el Evangelio ahí te traspasa en lo vivo. Entonces, lo que me habla el texto, una de las ideas tiene que ver con que el Evangelio de Cristo conmueve. ¿Y cómo no te vas a conmover ante la cruz de Cristo? El apóstol Juan, cuando mira la cruz de Cristo, va a decir, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando mira la cruz de Cristo, ahí va a decir, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El apóstol Pedro mira la cruz de Cristo y dice, el justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Cómo no te vas a conmover ante la cruz de Cristo? ¿Qué está pasando? Que estamos perdiendo la capacidad de asombro ante la cruz de Cristo. No se trata de un zapato bonito, hermano. No se trata de un saco de tu perfumito. Se trata de la cruz de Cristo.
No podemos perder capacidad de asombro ante la cruz de Cristo, porque es todo sobre el Evangelio. Entonces la Biblia dice que se conmovieron ahí de corazón y le dicen a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ahí, ¿qué haremos? La cruz de Cristo te confronta. No solamente te conmueve porque estás viendo el amor de Dios ahí demostrado de una manera tan práctica como solamente Él lo puede hacer. Cristo muriendo por los pecadores. Cristo derramando la sangre para el perdón de pecados. Cristo resucitando el tercer día. Y escuchando a ellos esto, se conmueven, pero también la cruz, el Evangelio los confronta. Y fíjate, cuando los confronta se sienten perdidos. Porque les dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es interesante. Hay un concepto acá. Acordate de la palabra helecho. ¿Todos saben lo que es un helecho? Bueno, cuando digas helecho, agrégale la G, helecho. Cuando Cristo habla de que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, ahí la palabra convencer es la palabra helecho. Acordate de helecho, que tiene que ver con redarguir a la persona. Entonces ellos están escuchando el Evangelio y de repente el Espíritu Santo está trabajando, no lo ves acá, porque es la parte invisible. Pero de repente justamente ahí el Espíritu los convence, por eso se conmueven de corazón y por eso ellos dicen, ¿qué haremos? Ahí tiene que ver, está el obrar de Dios, pero en el versículo 37 inmediatamente viene la decisión humana. Por eso Pedro les dice, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Allí habla de nosotros Pedro, tal vez sin saberlo, ¿no? Porque todavía no lo había entendido, pero Dios lo está guiando. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, los que tomaron el mensaje, los que creyeron en el mensaje, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Termina el texto, versículo 47, fíjate, y dice que alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, proveía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay el texto crítico, anda otros manuscritos, el verbo de la traducción correcta, iban siendo salvos. Tal vez tenés NBI o NTV, lo vas a ver bien. Los que iban siendo salvos, los que iban creyendo en el mensaje, los que se iban arrepintiendo de sus pecados, los que venían por fe a Cristo y abrazaban la obra redentora justamente de Dios, de Cristo, iban siendo incorporados ahí en el concepto de la iglesia, la membresía local. Iban siendo incorporados a la iglesia, pero acá habla puntualmente a la iglesia esa en Jerusalén, ¿no? Pero en definitiva también a la iglesia universal. Iban siendo salvos. Te lo aclaro, lo vas a estudiar, pero es un texto que por ahí en Valera es un poco complicado de abordar. Bueno, seguís, voltea un par de hojas conmigo, Hechos capítulo 5. Y ahí los discípulos van predicando el Evangelio. Empieza el mapa de Dios, empieza el programa de Dios. Fíjate, empieza algún tipo de persecución. De hecho, lo hay por parte de los judíos. Pero el diablo, viendo que no puede ahí con los embates externos detener el progreso del Evangelio, el programa de Dios, el diablo mete una estrategia nueva. Y quiero que entiendas esto. Hechos capítulo 5, grabátelo en tu mente. El diablo mete embate por dentro de la iglesia para parar el progreso del Evangelio. ¿Y sabes qué mete en la iglesia? El pecado. Ananías y Zafira. Y te vas a dar cuenta que es muy marcado en el libro de Hechos que Dios detiene inmediatamente el progreso del Evangelio. Detiene su plan. Hasta que purga la iglesia. Cuando Él purga, limpia la iglesia, el plan continúa. ¿Te acuerdas? Cuando había que ir a Jericó, no tomen del anatema, lo reservado, el eren, ahí en hebreo, lo reservado de destrucción. Y Acán tomó del anatema y lo llevó al campamento de Israel, lo contaminó. Ahora, luego de derrotar a Jericó, que era una ciudad sumamente poderosa, había que pelear con Jai, que era una ciudad sumamente débil. Mandó unos pocos, allí Josué, a derrotar esta ciudad. Finalmente tuvieron que salir huyendo de aquel lugar y sufrieron varias bajas
con los de Jai. Y allí Josué orando a Dios y no entendiendo, Dios le revela que alguien había tomado de los reservos de destrucción y había contaminado el pueblo. Y esta nación que venía de victoria en victoria, de repente pasa a venir de derrota tras derrota, porque Dios no usa gente sucia. A veces la obra no avanza, a veces el evangelio no se propaga porque estoy siendo yo alguien que mete pecado dentro de la iglesia loca. Guarde que vamos a dar cuenta. Guarde que vamos a dar cuenta. Estamos hablando de almas. A veces no llegamos a dimensionar la responsabilidad de ser iglesia. Es una gracia, pero hay una responsabilidad que implica el ser iglesia, el practicar el evangelio. Es todo sobre el evangelio. Entonces, luego que Dios purga la iglesia, continúa allí el progreso del evangelio. Fíjate, Hechos 6, 7, y dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Pero continúan allí en Jerusalén. Y llegas a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, tienes ahí el primer cruce de frontera y viene la persecución con motivo de Esteban. Fíjate, Hechos capítulo 8, versículo 4. Muy rápido. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las ciudades o por todas partes anunciando el evangelio. Ahí los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero muchos fueron esparcidos. Entre ellos Felipe. Iban predicando por todas partes y ahí das vuelta a la hoja, o tal vez al lado tenés cuando se empieza a predicar el evangelio a los samaritanos. Recuerda que entre judíos y samaritanos había una enemistad. ¿Recuerdas por qué se había dado? Ahí el reino dividido por consecuencia del pecado de Salomón. Y tenías el reino del norte, el reino del sur. Y ahí el reino del norte, que era Jeroboam, para evitar que la gente del pueblo se vaya a Jerusalén a adorar, levantó becerros de oro, hizo 2 centros ahí religiosos en el reino, y vino la consecuencia del pecado sobre la nación. Vinieron los asirios, llevaron cautivo al pueblo, pero muchos quedaron ahí ocupando la tierra y quedaron asirios y se produjo mestizaje. Estoy yendo rápido. Entonces los judíos tenían por mestizo, por inmundo a los samaritanos, pero de alguna manera eran hermanos, eran primos, ¿verdad? Pero no se les predicaba. No lo habían entendido todavía, a pesar de que en algún momento Juan quiso hacer caer fuego del cielo y exterminar una región, ¿no? Y Cristo le dijo, no he venido a perder gente, he venido a salvar. O habían estado en Juan 4, cuando Cristo le salva a la mujer samaritana, ¿recordás? Pero no lo entendían, no lo comprendían, era muy difícil en la estructura mental para ellos poder entender esto. Estaban creciendo, aún como apóstoles, es tremendo esto. Y esto llega a noticias de Jerusalén. Ni bien llega a noticias de Jerusalén que se están salvando los samaritanos o se le está predicando a los samaritanos, inmediatamente mandan de Jerusalén ahí a Pedro y a Juan para ver qué pasaba. Cuando Juan y Pedro llegan, ven que de hecho estaban salvándose y ahí vas a ver una imposición de manos. No me voy a meter en el tema, pero era necesario que sea así. Era necesario que sea así para con los samaritanos, porque la salvación viene de los judíos, dice la Biblia. Y como había un conflicto allí, Dios muy sabiamente lo hizo así en su soberanía. Después se los puedo explicar, pero no me voy a meter en ese tema porque no nos vamos mal. Entonces, al ver esto, ellos regresan a Jerusalén, pero como ven que la gente se salva, regresan predicando el evangelio. Hay Pedro y Juan a samaritanos y se van salvando, recibiendo el Espíritu tremendo. Llegan a Jerusalén, dan noticia de lo que está pasando y tienes Hechos 9, la conversión de Pablo, de Saulo. Tenés ahí Hechos 9. Tenés versículo 32, quiero que leas conmigo. Y estando ya Pedro y Juan ahí en Jerusalén, fíjate lo que dice. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban ahí en Lidia. Pedro deja Jerusalén y sale a hacer un recorrido, como quien dice, misionero de confirmación, visitando, predicando. Y mientras está en este recorrido, de repente pasa algo que inaudito. Recordemos el tema de dones funcionales, eran dones especiales, situaciones especiales en las que Dios se revelaba en aquel momento. Y Pedro es llevado, ¿te acuerdas a la casa de quién? A la casa de Cornelio. Primero duerme en la casa de un curtidor, Dios preparando todo un tema que le evita luego en el informe
en Jerusalén, esto es fabuloso, a mí me encanta, porque vas estudiando las conductas humanas y Pedro era tremendo, pero también tenía de las suyas. Escucha, estando ahí, es llevado a casa de Cornelio, quiero que lo veas conmigo, ya vamos terminando. Versículo 34, 10:34. 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo en verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas. Mira, empieza a tener luz, sino que en toda nación sagrada, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Fíjate cómo va predicando el Evangelio. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Un poco lo que Pablo dice ahí en Corintios. Fíjate cómo se va pareciendo mucho el mensaje cuando habla de la resurrección. A nosotros que comimos y bebimos con él, dice, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Ahora mira, acuérdate del hecho, te vas a acordar siempre. Juan 16:8, el Espíritu convencerá, el hecho, le agrega la que después. Fíjate cuando ellos van oyendo la prédica, dice el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Tal vez acá hay alguien que no creía todavía en Cristo y está escuchando, y mientras va escuchando, ha creído en Cristo y el Espíritu ha descendido sobre ellos, sobre él, y ha sido sellado. Ahí tenés justamente de una manera escondida el obrar de Dios, porque el Espíritu está trabajando mientras está predicando Pedro en este caso, y fíjate, llega el 4, y viene ahí justamente, ves la decisión humana, algunos creyeron y fueron sellados, fueron salvos, y continúa allí. Seguí conmigo. Hechos capítulo 11. Entonces esto llega a Jerusalén. No solamente ahora, como te decía, se salvaban los samaritanos, porque era el plan de Dios, que no lo habían entendido todavía. Me seré testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Ahora de repente se salvan los gentiles. Claro, podían entender un poco de los samaritanos porque de alguna manera eran primos, como te dije recién. Pero que los gentiles se salven era un poco inaudito para muchos en Jerusalén. Y llega Pedro a Jerusalén y allí es interrogado, es tratado ahí con palabras duras, dice, no vamos a entrar en esto, pero mira el 11:18. Oídas estas palabras cuando Pedro va hablando. Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de tal manera también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Da vuelta tu hoja. Y dice, ahora bien, dame la siguiente plaquita. Tal vez es la del mapita que tiene Jerusalén. ¿Y dice Jerusalén en el centro a los chicos? No. Dame la siguiente. Vas a ver que a partir de aquí, dice Antioquía, ¿no? No tengo retorno. Dame la siguiente. ¿Qué dice? Vuelve atrás.
vas a ver que acá a partir del capítulo 11 va a cambiar el centro operacional de Dios. Ya deja de ser Jerusalén en el libro de Hechos y se convierte en la iglesia de Antioquía, que todavía no es iglesia. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos, la diáspora ahí, la semilla repartida por el camino, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿te acordás de Hechos 8? Pasando hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Ahí tiene que ver con que boca a boca iban hablando de Cristo. Ahí dame la plaquita que dice pragmatismo o que dice practicidad. De repente vas a ver cómo por primera vez se empieza a predicar a gentiles, pero ahora no de una manera tal vez llevada por Dios, de una manera ahí sobrenatural como pasó con Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. Ahora de repente hay una decisión de gente cristiana que va a predicar por primera vez a gentiles, que fueron pragmáticos, que no mandaron cartas a Jerusalén preguntando, le pedimos permiso a los apóstoles si le podemos predicar a los gentiles. No, no pidieron permiso a nadie. Ellos fueron pragmáticos, no filosofaron tanto, no perdieron tanto tiempo. Hicieron lo que tenían que hacer, hicieron la gran comisión, predicaron el evangelio. ¿Sabes cómo escucho hoy jóvenes por todos lados o personas grandes que de repente tienen que pedir permiso para predicar el evangelio? Ni tengo que orar para predicar el evangelio. En todo caso, mi oración es, Señor, acompáñame. Pero no, Señor, es tu voluntad predicar el evangelio. Claro que es su voluntad. Claro que es su voluntad. Tenemos que ser pragmáticos. No filosofar tanto, no perder tanto tiempo. Tenemos que buscar alternativas. Fíjate, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Poder ahí, la mano de Dios me habla del poder de Dios, poder en medio de la oposición. Dios confirmando el poder porque muchos se convertían, creían. Fíjate, versículo 23, porque llega esta noticia a Jerusalén, de nuevo van a mandar a alguien a ver qué pasa. Los discípulos ahí un poco inquietos. Lo hicieron con Pedro, no lo iban a hacer con estos que no eran apóstoles. Y mandan a Bernabé, varón de consolación, levita, judío. Y dice que cuando llegó, vio la gracia de Dios, se alegró, se regocijó y exhortó a que todos y con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esto me habla de practicidad en los cambios. Él fue práctico ahí. Bernabé vio la gracia de Dios y se embarcó en el proyecto de Dios. No se quedó fuera del proyecto de Dios. Él dijo, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de que en Jerusalén se predique, que en Judea se predique, en Samaria, pero también a los gentiles. Fíjate, versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Sabes de qué me habla esto? Esto me habla de proyección generacional. Es interesante lo que podemos ir viendo justamente aquí en Hechos 11. Yo ya termino con esto. Acá yo pongo mi retorno, Pablito. Dame la siguiente, hablando de la proyección generacional. ¿Tenés la plaquita ahí que dice Universidad de Princeton? Mira, la Universidad de Princeton y el Museo Nacional de Francia comenzaron excavaciones en Antioquía en el año 1932, desenterrando más de 20 iglesias. Obviamente estamos hablando de iglesias locales, en ruina. Recuerda que el concepto de la casa de Dios en el Nuevo Testamento es el oikos. Y en Hebreos hay capítulo 3, versículo 6, Cristo está sobre la casa, la cual sois vosotros. Yo soy la casa de Dios. Entonces, las iglesias locales no se juntaban todos los hermanos, por ejemplo, en Éfeso, en Antioquía, ciudades grandes, en un mismo lugar. Eran casas donde se reunían comunidades, donde había ancianos, donde había un orden, pero eran diferentes comunidades de cristianos, ¿verdad? Entonces, más de 20 se encontraron. Tremendo esto. Porque había proyección generacional. Fue una iglesia que entendió la gran comisión. Fíjate la siguiente. Antioquía funcionaba como un útero espiritual. Esto es muy importante. Que generaba vida. Y no como un
como un cementerio que sepultaba llamados. Recientemente en la escuela, allí ustedes saben que mi esposa está adelante del William Morris, un colegio grande, cristiano evangélico, donde hay más de 1.100 alumnos, y estuvimos con el tema el día del nacimiento del niño por nacer, que justamente contrarresta esto que tiene que ver con el aborto. Pero pareciera, yo pensaba, ¿no? Y qué contradictorio, porque mirando un poco la iglesia, pareciera que en la iglesia está lleno de personas que detienen justamente la posibilidad, muchos que quieren despegar, que quieren nacer, que no funcionan como un útero espiritual que genera vida. Son especialistas en sepultar llamados. Hablaba un poco con Cocho, todo se trata de llamados. Y esto es muy criterioso, muy personal, pero tal vez le decía Josécito, hay muchos llamados, pero en el tribunal de Cristo no van a dar cuenta aquellos que fueron llamados, porque estaban dispuestos a darme aquí, envíame a mí. No dan cuenta a sus líderes que sepultaron esos llamados. No es el tiempo de Dios, no es para Dios, no te conviene, no es así. Y tristemente es el gran común denominador, porque si no la obra de Dios sería totalmente distinta. Sería totalmente distinta. Y yo esto no lo predico porque esté en un instituto bíblico. Créeme que esto yo voy ahora a Jujuy y voy a predicar esto en una iglesia local. Porque así la Biblia lo enseña. Mira, ya voy terminando, ya relájate, relájate. Yo sé que ha sido largo. Nunca hablo más de 35 minutos, pero era distinto. Juan, ¿tenés el caso de Juan ahí? Siguiente placa. Juan desde joven sentía un llamado pastoral. Quería servir a Dios a tiempo completo. No se veía haciendo otra cosa de su vida. En 40 años sirviendo en la iglesia, los únicos pastores levantados fueron los hijos del pastor. Cualquier coincidencia es mera coincidencia, ¿no? Como dicen los títulos de las ficciones, ¿no? Es triste, yo me río para no llorar, pero este es así. Hoy Juan trabaja full time, de lunes a lunes, como gerente de una empresa, y compensa su frustración ministerial ganando dinero. Juan tenía un corazón para Dios. Lo sepultaron su llamado. Mira el siguiente. María tenía talento para tocar el piano y soñaba en servir a Dios componiendo y ministrando. En la iglesia le dijeron que el equipo de músicos ya estaba completo y que no la necesitaban. Nunca se abrió una puerta para que pudiera servir allí. Se contentó con servir a Dios en otra área a pesar de su pasión y talento para la música. Fíjate el siguiente caso. José se sentía llamado por Dios para ser un misionero. Por toda su vida su corazón ardió por irse a misionar a otro país. José pasó años escuchando de sus autoridades que todavía no era el tiempo. La vida pasó y ahora José es grande y nunca misionó. Se siente culpable por no haber cumplido su llamado, pero no quería ser rebelde con sus autoridades. La iglesia de Antioquía se caracterizó por estos que tenían ADN evangelísticos, por los que la levantaron, por estos plantadores de iglesia que eran pragmáticos, que se caracterizaban por ser personas que tenían poder de Dios, que Dios los usaba, que eran prácticos en los cambios, pero que entendían que era vital la proyección generacional. No solamente tenemos la evidencia bíblica que es inerrante, que es infalible y que es verdadera y absoluta, tenemos las evidencias arqueológicas. Una iglesia que se proyectó, y ese tenés que ser vos. Estoy en el instituto bíblico para proyectarme en otro, alcanzándolos, pero enseñándoles las cosas que he aprendido, también enseñando en las iglesias. Porque de eso se trata la obra. No crezco para arriba, crezco para el costado. Principio de multiplicación. Y te lo digo con una mano en el corazón, consejo. Va a haber un momento que alguien te va a hacer sombra y muy posiblemente sea alguien que vos preparaste y ganaste. Cuando encontres esa persona, seguí trabajando para que cada día tenga más sombra y más sombra y que cada día pueda opacar más tu ministerio, porque de eso se trata.
Y créeme que Dios honra a los que le honran. Y tu vida se va a proyectar cada vez más para su gloria. De eso se trata. Es todo sobre el Evangelio. Es todo sobre el Evangelio. Gracias por tu atención. Gracias por tu tiempo. Tal vez hay alguien que todavía no tiene la firme seguridad, la certeza de saber dónde va a pasar la eternidad. Habrá oído que no hablamos de religión, porque Cristo no es religión. Habrás oído que no hablamos de que tenemos que hacer algo, porque en nuestra humanidad hay debilidad y fragilidad. El ser humano es frágil, el ser humano nace y muere por causa del pecado. Y ahí estamos delante del gran problema del ser humano. Por eso tenemos a Dios viniendo a la tierra por medio de Cristo. Lo escuchaste. Murió en la cruz, derramó la sangre, resucitó al tercer día. La sangre que Él derramó es lo único que puede quitar el pecado de tu corazón para siempre. Y la sangre que Él derramó es lo único que te puede acercar a Dios. Pero para que eso pase, no solamente se trata de creer, porque el concepto de creer tiene que ver con confiar absolutamente, con hacerme propio de esto. Te hablé de antídoto, el antídoto tiene que estar dentro, porque fuera no hace nada. Y el diablo es especialista en mentir. Y te dice, si ya crees, está todo bien. No, no está todo bien. El antídoto tiene que estar en el corazón, tenés que tomarlo. Entonces, esto es muy sencillo para uno, pero no para Dios. De tal manera amó Dios el mundo. Y cuando habla de mundo, habla de personas, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree hoy no se pierda, mas tenga vida eterna. Si te morís hoy, ¿a dónde pasas la eternidad? Si yo me muero hoy, tristemente no veré a Sofi, a Flor, a Juli y a mi amada esposa Noé. Y seguramente que ustedes también llorarán, porque si yo regreso y me pasa algo, yo sé que me quieren como yo los quiero a ustedes. Pero ¿sabes qué? Estoy en el cielo. No porque predique acá, no porque tengo una corbata, simplemente porque Cristo está en mi vida. Y creí en Él de todo corazón. Entendí que no podía hacer nada para salvarme. Entendí el problema del pecado. Y el predicador que predicaba aquella noche decía esto, mira, yo no sé cuáles son los pecados, él gritaba, que esclavizan tu vida, pero conozco quién puede cortar las cadenas, su nombre es Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo había llegado con más de 10 años de consumo de droga, no quería saber nada con Dios. Y yo le dije a Dios, si esto es verdad, yo te doy mi alma. Vaya que fue verdad. Y me tenés acá. Ya pasaron 24 años. Poder recibir a Cristo. Todos necesitamos de Cristo. No solamente alguien como yo que viene de las drogas. Todos necesitamos de Cristo porque somos todos pecadores. Y necesitas que Él te salve. Yo te pido que cierres los ojos. Y que puedas decirle allí al Señor. Vamos a verlo mañana. Pablo en una de sus prédicas habla de este Dios que está cerca de nosotros. Decirle a Cristo, Señor Jesús, yo no sé cómo llegaste, Él sabe. Somos todos iguales aquí. Señor Jesús, perdón. Y tal vez es un tiempo ahí cada uno. Mírate un poco para adentro. Mírate un poco para atrás. Mira un poco el presente. Mira para adelante. Señor Jesús, te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados. Yo quiero que tú apliques el antídoto en mi corazón. Entiendo que el antídoto
es Cristo. Decirle con fe, creo que Cristo me limpia. Creo que la sangre me limpia, por eso te acepto. Te acepto como Salvador, Señor. Ahora entiendo que yo no puedo hacer nada, solamente tú. Sálvame, Cristo. Te suplico, sálvame, Cristo. Como si Dios estuviese rogando por medio de mí. Sálvame, Cristo. Es tu alma, sálvame, Cristo. Y está todo el mundo con la cabeza agacha. ¿Habrá alguien que dijo esto? Sálvame, Cristo, levántame tu mano. Yo quiero decirte que Dios te bendiga. Yo necesito saberlo. Hiciste esta oración, levanta tu mano y bájamela. ¿Alguien dijo, sálvame, Cristo? Bienvenido a la familia de Dios, campeón. Dios te bendiga, bienvenido ahí a la familia de Dios. ¿Alguien más le dijo, sálvame, Cristo? Te pido perdón por mis pecados. Entra a mi corazón, levántame la mano, bájamela, por favor. Padre Santo, gracias. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ESEF. No sé qué tiene este lugar, Señor. Pero es hermoso. Proyecta esto, Dios. Proyectate en estas vidas y danos sabiduría a nosotros para transmitir, Señor, no ser simples comunicadores de información. Oremos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Muy bien, buenas noches. Espero que hayamos disfrutado de la palabra del Señor en nuestras vidas, escuchando, ¿no?, cómo impactó el Evangelio en la vida de cada una de esas personas que se muestra en el libro de Hechos de diferentes maneras, de diferentes ámbitos, diferentes culturas, pero con un solo propósito, y es cambiar la vida y la eternidad de las personas. Y ahora la pregunta que tiene que quedar en tu mente y en tu corazón es: ¿realmente en mi vida es todo sobre el Evangelio? ¿Mis acciones demuestran el Evangelio? ¿Mis palabras demuestran el Evangelio? Es eso exactamente lo que queremos lograr con todo lo que se está haciendo, que tú puedas ser desafiado no solamente a predicar, no solamente a hablar del Evangelio, sino a vivirlo. Así que, bueno, vamos a anunciar algunas cosas que tenemos para el día de mañana. A las 9:30 de la mañana, nosotros les esperamos acá para continuar con lo que es la conferencia y luego también para continuar con lo que es la graduación, ¿sí?, de los alumnos de primero, tercero y cuarto año. Un fuerte aplauso, chicos. Así que los esperamos mañana, están cordialmente invitados, ¿sí? También recordar que el día de mañana también a la noche, a las 8 de la noche, sí, tenemos lo que es la cena de egresados. Tengan en cuenta algo y escuchen bien, ¿sí? En la cena de egresados, los graduados, ¿sí?, entran libres. El que tenga oído para ir, oiga. Los egresados, los graduados entran libres, ¿sí? Ahora, los invitados sí necesitan, ¿sí?, un ticket que hasta hoy en la noche tienen que coordinar con Federico Kroger. ¿Dónde está Fede? Allá está Fede, sí, tienen que coordinar con él, ¿sí? Así que si tienen algún invitado, tienen que pasar por Fede para decirles acerca del ticket. ¿Bien? Así que eso nada más, vamos a orar para culminar y luego también tenemos un anuncio más. Aparte de eso, tenemos un refrigerio, sí, vamos a estar compartiendo ahora, ¿sí? Así que vamos a orar
por el refrigerio y también para cerrar este tiempo. Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, Señor, a ti, las gracias, porque, Señor, un día llegó ese mensaje maravilloso a nuestras vidas. Un día llegó, Señor, esas buenas noticias, Señor, y ahora no sabemos, Señor, hacer otra cosa, Señor, que simplemente maravillarnos de tu poder, de tu amor, pero también de poder expresarlo, Señor, a los demás. Te pedimos, Señor, que esa pasión, que ese fuego, Señor, esté en nuestro interior, Padre, y que podamos reflejarte a ti en todo lo que hagamos y no solamente en nuestras palabras, Padre. Señor, te rogamos por eso, te rogamos, Señor, por lo que va a ser el refrigerio también, estos alimentos. Bendícelos, Señor. Te damos las gracias también por cada uno de los alumnos y también de los invitados, Señor, que están en este lugar. Te doy las gracias por sus vidas y permite, Señor, y sigue impactándoles, Señor, a través de tu palabra. Te damos la gloria, la honra a ti y las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, chicos, tenemos allá el refrigerio.